continuar con la mesa y vamos a invitar a la doctora Valeria Mas. Valeria, por todos conocidos, ella es profesora de cirugía genética y genómica y bioestadística, es directora del Instituto de Investigación de Trasplantes en la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos, y bueno, como todos sabemos, ella es argentina y cordobesa, local más que nunca, así que seguramente con su exposición nos va a ilustrar y nos va a meter aún más en el campo de la medicina de la precisión. Así que Valeria, cuando quieras, media hora de ponencia. No voy a decir gracias otra vez porque ayer ya les agradecí, pero ayer cometí el terrible error de no decirle gracias al doctor de Arteaga, solamente me refería a Rafael Maldonado, así que doctor de Arteaga, gracias para usted hoy. Bueno, no sé si sea algo loco, pero creo que en ciencia hay que tomar riesgo. Eso es lo que hace la diferencia entre un buen científico y un científico común. Y hace 5 minutos estaba aburrida y fui afuera y cambié mi presentación. Porque hemos estado hablando de medicina y precisión y quiero compartir con ustedes un poco uno de los principales componentes de lo que estamos haciendo, de lo que se llama medicina por precisión. ¿Qué es esto? Esta es un slide que de cierta manera es como un pésame, Dios mío, por todo lo que hemos hecho mal. Creo que una de las mayores limitaciones en la ciencia durante los últimos años, durante los últimos siglos, ha sido tratar de evaluar cada proceso como si fuese un componente aislado. Eso no funciona. Eso es lo que se llama reduccionismo. Eso es lo que implica que todo puede ser analizado usando una simple hipótesis, y en realidad para evaluar trasplantes lo que tenemos que utilizar es lo que se llama una holistic approach, o evaluar los múltiples componentes que son parte del sistema. Lo que nosotros estamos haciendo es lo que se llama System Biology, y me hubiese gustado traducirlo, pero mi hermana Luciana me acaba de decir recién que no hay modo de transferir eso. System Biology significa combinar lo que aprendemos de la célula con lo que aprendemos de los ratones, con lo que aprendemos de las muestras humanas, poner toda la data junta y finalmente decir, ok, posiblemente esto sea lo que está pasando. Este slide es uno de mis slides preferidos en mi carrera, porque muestra que realmente combinando omics, que al final del día lo que hacemos es un rompecabezas en donde cada pieza es fundamental. Omics incluye un montón de cosas, como puse aquí en este slide. Podemos hacer desde metabolomics, transcriptomics, todos los omics que sabemos, crear estos pathways que parecen casi incomprensibles, buscar las interacciones moleculares, buscar cuáles son los reguladores por encima de las moléculas principales, las moléculas centrales, y cuáles son los que van a regular finalmente la enfermedad. De allí descubrir biomarkers y, lo más importante, poder identificar nuevas drogas. Pero al final del día, esto es lo que queremos hacer. Esta es una palabra que inventé, que es phenomics. Pero phenomics es esto que hace que, a pesar de que seamos tan parecidos, hace una semana me pasé en un zoológico mirando de frente a un gorila. No puedo entender que compartamos 99.99% del DNA con ellos y seamos tan diferentes. Bueno, en esta room, o sea, diferimos en 0.001% en DNA y somos tan diferentes, ¿no? Y tan iguales. Me gustaría pensar que estoy por acá y no por acá, pero bueno. Hablando seriamente de ciencia ahora, esto es lo que hacemos en nuestro laboratorio casi todos los días. A pesar de que mi corazón está totalmente en riñón, también
trabajó con el grupo de trasplante hepático que tiene los mismos desafíos que nosotros. Comenzamos a trabajar con los órganos antes que sean inclusive sacados del donante. Colectamos muestras, como dije ayer, antes de que sean puestos en el donante al momento de la cirugía. Luego, durante la cirugía y después los perseguimos durante 5 años. Tengo la suerte de decir que en mi laboratorio tenemos uno de los bancos de tejidos más importantes de los Estados Unidos. Y es no por mi esfuerzo, sino por el esfuerzo de muchísima gente y muchísimas universidades. El modelo de trasplante humano creo que es uno de los modelos más interesantes en biología. Soy inmunóloga de corazón y bióloga molecular por la universidad, pero este sistema desafía las dos cosas. Es una colisión o una combinación de dos genotipos conviviendo y coexistiendo en un solo individuo para dar un fenotipo final. Entonces, cuando evaluamos qué es lo que está pasando con el trasplante, no solamente podemos pensar en el donante, tenemos que pensar en el recipiente. Yo he visto casos de hígados grasos que cuando han sido puestos en un donante, en un receptor joven, se va la grasa. O sea que la influencia del receptor es increíble. Entonces, ¿cuáles son los, ahora hablando directamente del riñón, cuáles son los problemas más críticos que tenemos? Lamentablemente todo el día nos estamos quejando en cada reunión científica a la que voy, no hay órganos. ¿Sabes qué? Nosotros, los que trasplantamos riñones, yo no los trasplanto, pero bueno, contribuyo científicamente, somos los que alimentamos indirectamente la lista de trasplantes. Un trasplante funciona muy bien, pero lamentablemente aún los mejores órganos después de 10 años vuelven a la diálisis. Entonces no es solamente hacer el trasplante, es mantener ese trasplante funcionando. Como ya mencioné, estamos viviendo una época impresionante en la medicina y es el momento de cambiar el modo en que hacemos las cosas. No todos los pacientes tienen que recibir la misma inmunosupresión. Ni siquiera sabemos si dándoles la misma inmunosupresión todos alcanzan el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el modo en que monitoreamos inmunosupresión no es adecuado, y además porque sabemos que todos tenemos SNPs, pequeñas variaciones a nivel de DNA, que hace que metabolicemos las drogas de manera diferente. Hace muchos años, cuando empecé a trabajar en biología molecular en trasplante, generalmente siempre he trabajado en los motivos y causas que desencadenan chronic allograft dysfunction, que es la pérdida del riñón a largo plazo por reemplazo de las células funcionales por fibrosis o ISTA. Uno de mis primeros análisis fue un análisis cross-seccional, o sea, una simple muestra colectada a un tiempo, observa claramente lo que seguimos diciendo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con esos riñones? Están metabólicamente agotados y a pesar que no están mostrando rechazo, tienen todo el sistema inmune activado. Y saben que estamos usando altas dosis de inmunosupresión y cada vez tenemos mejores nuevas inmunosupresoras. Sin embargo, algo no está funcionando. Después de todos los recientes artículos de los últimos 5 años del Dr. Phil Halloran, donde antibody-mediated rejection pasó a ser la causa principal de chronic allograft dysfunction, dijimos, ok, vamos a ver, o sea, ¿cuál es la contribución real a nivel molecular de antibody-mediated rejection? Son células B, o sea, desde que fui chiquitita me dijeron que si había una célula B es porque había alguna T diciéndole qué hacer. Y además los patólogos nos dicen que en realidad son muy pocos los casos de 100% antibody-mediated rejection que ellos ven, generalmente son mezclados y no puros. Como pueden ver aquí, corrimos las muestras with IFTA y hicimos lo que se llama un enrichment analysis para ver cuáles eran solamente los mecanismos moleculares involucrados. Cuando comparamos B versus T, están todas ahí. O sea, es muy difícil decir que algo es 100% B o 100% T. Generalmente, a pesar de la inmunosupresión que estamos usando,
mecanismos moleculares. El sistema inmune es mucho más inteligente y redundante de lo que pensamos. En una editorial de hace pocos años, el doctor Alan Kirk, que sigue siendo hasta ahora, lamentablemente va a dejar HET, pero ha sido el editor durante años y uno de los héroes de la gente que hacemos trasplante, dijo que teníamos un largo camino a seguir, que hasta que no nos pusiéramos de acuerdo todos y trabajáramos juntos, el patólogo hablara con el médico hablara con la gente que hace tissue typing, y hablaran con los investigadores, era muy difícil que una sola persona o un solo grupo de profesionales pudiese expandir la vida de los órganos que han sido trasplantados. Basado en todo lo que les estoy mostrando, hace aproximadamente 10 años decidimos que era imposible que pudiéramos descubrir biomarkers sin hacer estudios longitudinales. No se puede evaluar un paciente basado en una sola biopsia o en una sola medición. La variación que existe inter-paciente, inclusive nosotros la hemos visto a nivel de sangre periférica, o sea, en el mismo día. O sea, la expresión génica no es la misma la mañana que la tarde. Entonces decidimos comenzar a juntar muestras de manera periódica. NIH decidió apoyarnos y decidió pagar por esas biopsias. Entonces reclutamos 300 pacientes al momento de trasplante y cada uno de estos pacientes tiene biopsia por causa, al menos 3 o 4 cada una durante los 2 primeros años post-trasplante. Como pueden ver en el slide, lo que hicimos es separar los pacientes basados simplemente en la función renal y en la presencia o ausencia de IFTA a 2 años. En este slide llegó a los 3 años, a los 3 años post-trasplante. Simplemente con eso fue muy fácil discriminar que existen 2 grupos de pacientes. Esos pacientes que van a andar bien y esos pacientes que tratan, pero van a andar mal. Los médicos deciden darle la oportunidad de seguir andando y se mantienen en ese eGFR de 45, que finalmente terminan volviendo a la diálisis. Entonces nosotros clasificamos los pacientes como progresors versus no progresors, to chronic alveolar dysfunction. Esto es para mostrarles simplemente lo que estamos haciendo con inteligencia artificial. Lo que hacemos es ver si existe algún modo de encontrar marcadores, y según mi grupo bioinformático no necesitamos más de 14 o 15, que continuamente desde tiempo cero a 5 años vayan diciendo cómo ese riñón está funcionando y qué va a pasar. De algún modo es cómo podemos decidir tempranamente qué riñones están en alto riesgo de progresar y fallar. Con este sistema ellos ponen todos los 48.000 genes que monitoreamos por cada reacción a cada tiempo, los ponen juntos y corren machine learning, diferentes sistemas. Las computadoras funcionan durante días y al final de la semana o semanas encuentran este set de biomarkers. Lo que nosotros, como explicó Ben hace un ratito, estamos a punto de publicar la primera signature, el primer panel, que va a incluir muy pocos marcadores de predicción de outcome basado en biopsias pretrasplante. El estudio longitudinal todavía estamos trabajando, ya mucho por hacer. Pero este es nuestro sueño. Nosotros queremos crear un algoritmo que al momento que ustedes reciben el llamado y les dicen, ok, tenemos un donante, nosotros podemos combinar el donante, recibir la biopsia, correr una simple reacción con los marcadores que estamos buscando y poder tener un algoritmo que directamente diga, dependiendo de la edad del paciente y los marcadores moleculares, cuál es el riesgo que este riñón progrese a chronic alveolar dysfunction. Esto es un poquito más complicado. Nosotros consideramos que el trasplante es como una cebolla con diferentes capas de información, diferentes capas de información biológica, y que si ponemos todas ellas juntas va a ser mucho más útil que tratar de discernirlas de manera independiente. En este caso lo que hicimos fue estudiar cómo los factores del environment, cómo los factores epigenéticos influencian los outcomes post-trasplantes.
y usamos muestras de pacientes con riñones que estaban funcionando de manera perfecta después de los 2 años post-trasplante, versus riñones que tenían el mismo tiempo del mismo tipo de seguimiento que 2 años post-trasplantes habían desarrollado fibrosis. Y corrimos para los mismos, metilación del DNA, expresión génica y macroRNAs. Haciendo una historia corta, identificamos cuáles eran las regiones del genoma que estaban principalmente afectadas después de 2 años post-trasplante a nivel de metilación y cómo eso se correlacionaba con la expresión génica. ¿Por qué? Porque unos regulan a otros. Entonces, si podemos encontrar los reguladores y evitarlos, podemos bloquear los mecanismos que están causando el daño a nivel tisular. Esto nos encanta mostrar las cosas de maneras complicadas, pero en realidad es un gráfico, es muy bonito, pero lo que indica es esto. O sea, cuando la expresión génica disminuye, los genes están hipermetilados. Esto es lo que se llama silenciamiento. O sea, el DNA está bloqueado, entonces no se puede transcribir, entonces no puede haber RNA mensajeros, no se pueden activar mecanismos pro-fibróticos o pro-inflamatorios. Esto para mostrar que en realidad existe 100% de correlación. Este software lo que hace es combinar los genes que están afectados a nivel de metilación y los genes que están diferencialmente expresados y ponerlos juntos. Mitad y mitad, en realidad no es 100%, pero cada uno de estos nos da una medida de porcentaje, significa si están haciendo lo correcto, o sea, lo que está hipermetilado está overexpresado o en el otro, en el mecanismo reverso. Importantemente, a nivel biológico, lo que encontramos que en estos riñones que están afectados, los mecanismos que están sumamente alterados se relacionan con la expresión de genes en las células epiteliales tubulares, que están produciendo altos niveles de inflamación crónica no resuelta, donde la inmunosupresión para estos pacientes no tiene el efecto esperado y estos riñones mantienen un nivel inflamatorio que es constante hasta que el riñón dice: me cansé, no voy a seguir respondiendo a la inflamación y voy a reparar. Cuando hace este switch se activa el sistema profibrótico, donde TGF-beta comienza a activar los mecanismos reparatorios. Reparación, cicatriz, no más nefronas, se reemplaza por tejido fibrótico. Es un poquito más complicado que eso, pero es lo que al final la gente que hace histología, la doctora Citólogos. No, los patólogos, doctora, nos informan como ISTA. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que todo este barullo finalmente llegue al paciente y le dé algún beneficio? Bueno, en todos estos estudios que nosotros hemos estado realizando encontramos que a nivel del DNA hay 1 o 2 o 3 genes que codifican para microRNA, que son unos RNA chiquititos, pero que tienen un rol crítico en la regulación de la expresión génica. Estaban ubicados cerca del sitio de iniciación de la transcripción y regulaban un montón de genes que estaban involucrados en esa inflamación inespecífica que hacía que esas células epiteliales tubulares comenzaran a reparar. Nos focalizamos en 3 de ellos y abiertamente puedo decirles que son estos y que alterando la metilación podíamos afectar su expresión. Por supuesto, para poder demostrar que nuestros resultados eran válidos, realizamos análisis de coexpresión y más importante, fuimos a los tejidos y tomamos esas células, las trajimos, allí vimos si específicamente estaban el RNA mensajero que estaba afectado por el microRNA estaba afectado, y eso es lo que estoy mostrando en este slide. O sea que esto es lo que nosotros llamamos validación. Como pueden ver aquí, este fue el principal pathway que encontramos
eran los genes que estaban asociados con la regulación de la expresión del gen de TGF-beta. En ese momento nos movimos in vitro y lo que hicimos es, usamos las células epiteliales tubulares y le dimos un anti-MIC, un anti-MIR, es un mimic. Significa que es un pedacito de RNA sintético, se los inyectamos a las células usando ciertas estrategias moleculares y las bloqueamos. Y cuando las bloqueamos vimos que esperamos a nivel de expresión exactamente el efecto que veíamos. Por supuesto que aún estamos lejos de hacer esto realidad, pero tenemos un microRNA que puede ser sintetizado, que puede ser transferido a las células epiteliales y bloquear esa inflamación crónica en específica. Acabamos en este momento de mover este modelo a un modelo in vivo y pensamos aplicar para un Artery4, que es un mecanismo de Gram para iniciar un estudio en fase 1. No lo vamos a hacer con los pacientes, sino con los riñones mientras que están en PAMP, especialmente esos riñones que creemos que van a ser descartados. Ups, saqué una. Alguien me puede decir, Valeria, ¿cómo estás segura que esas modificaciones que viste a 2 o 3 años post-trasplante no estaban en el riñón a pre-trasplante? Porque a veces hacemos trampa y esas muestras que fueron juntadas a pre-implante se las mandamos otra vez a patología. Disculpe, doctora, yo la adoro, pero las mandamos ciegamente y de repente lo que era glomerulosclerosis pre-trasplante pasa a ser IFTA post-trasplante. Entonces esas cosas como que dan un poco de miedo. Entonces, ¿cómo sabemos que eso no estaba antes? Entonces, como tenemos la ventaja de tener la colección prospectiva de las muestras, esos riñones que fallaron a 2 años, 3 años post-trasplante, nosotros teníamos la biopsia juntada a preimplante. Entonces hicimos el análisis y lo comparamos. Y esto es lo que muestro en este PCA. Como pueden ver, en verde son los riñones que fallaron, son totalmente diferentes. Y estas son las biopsias preimplante. Algunas de estas que están aquí, o sea, son las mismas de estas, pero miren cómo se movieron estas para aquí. O sea que estos marcadores no estaban aquí. Lo que encontramos, que fue muy interesante, es que no todas eran iguales. Y cuando nos pusimos a ver, vimos que al momento de preimplante ya había algunos marcadores, no tanto como los que podíamos ver cuando ya los riñones estaban sumamente afectados, que podían predecir el outcome. Y eso, gracias a nuevo funding, es uno de los nuevos proyectos que estamos corriendo en el laboratorio. El mismo sistema lo estamos usando en hígado, y es lo único que voy a decir sobre este slide. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Pero por qué hacemos lo mismo? Porque estamos cansados de ver redundancia. O sea, un montón de sistemas. Si comparamos rechazo agudo en riñón versus rechazo agudo en hígado, si comparamos ischemic reperfusion injury en riñón versus hígado, ¿por qué no nos juntamos y vemos, o sea, qué tenemos en común? Bueno, lo que tenemos en común es mucho más de lo que creemos. Los mecanismos son casi idénticos. O sea, comparten más del 50% de los pathways. Y cuando hacemos análisis únicos, son donde realmente podemos ver cómo vamos a intervenir esos órganos antes de que sean trasplantados. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. En vez de focalizarnos en ischemic reperfusion injury en riñón, en corazón, en pulmón, nos vamos a focalizar haciendo un análisis de clean-up en lo que es único para cada órgano. Y honestamente, desde que decidimos pensar así, estamos obteniendo y moviéndonos muchísimo más rápido. Bueno, esto es para mostrar lo que estamos haciendo con las biopsias a tiempo cero, K1, donde Enver es uno de mis principales colaboradores. Nosotros estamos convencidos que la biología molecular sola no va a solucionar los problemas. Hay que combinarlo con los marcadores que existen, con histología y con el fenotipo del donante y del recipiente. Esto es para mostrarles que tenemos un sistema que está casi listo ya ha sido validado, en donde simplemente utilizamos un set de 3 o 4 genes que en combinación, por ejemplo aquí con donor age, nos da una sensibilidad y una especificidad que la mayoría de los scores que están corrientemente aplicados en clínica no pueden proveer.
En este slide muestro las diferencias en tiempo cero en los porcentajes de metilación y cómo solamente usando poquitos marcadores de metilación podemos mejorar el área bajo la curva a unos niveles que el KDPI nunca va a mostrar. Aquí es como se muestra cómo se modifican entre tiempo 1 y tiempo 2. Sí, desde que estamos estudiando modificaciones epigenéticas nos dicen las modificaciones epigenéticas son modificables. Miren la diferencia entre 60 minutos en isquemia reperfusion injury, son altamente modificables, o sea que con intervenciones terapéuticas podemos evitarlas también. Y porque me porté bien y respeto el tiempo, llegué al final. Nuestras conclusiones, y no las quiero leer porque realmente soy apasionada en esta parte, quiero decir, o sea, no quiero que se vayan a su casa pensando que todo esto es futurista, porque yo me eduqué en la Universidad Nacional de Córdoba y en algún momento cuando iba a los Estados Unidos a escuchar a Dr. Philip Halloran hablar o a Dr. Sudan Tirán, me parecía que jamás íbamos a poder hacer estas cosas. Sin embargo, estuve involucrada en uno de los laboratorios en Córdoba, en donde se corrió la primer PCR, de lo cual me siento extremadamente orgullosa. Esto es realidad, esto va a pasar. Aquí hay gente entrenada que lo puede hacer. ¿Hay limitaciones económicas? Seguro, pero eso, las limitaciones económicas que yo sufrí cuando me eduqué en Argentina son lo que hace que yo allá pueda resolver a veces problemas que los americanos no pueden resolver, porque nosotros podemos mezclar, no tenemos el buffer, lo hacemos, no tenemos la centrífuga, la arreglamos, se puede hacer, y esto se viene, o sea, precision medicine no es algo que va en el futuro. Mi laboratorio está ubicado en la puerta de enfrente desde el Hospital St. Jude. En el Hospital St. Jude, los pacientes entran y son sometidos a un screening genético para saber a qué droga van a responder. Ya no les dan quimioterapia masiva, y cuando les dan quimioterapia masiva es porque es una mala noticia. Significa que no hay ninguna droga que responda al cáncer que tienen. Pero ya ahora directamente se tratan las enfermedades con su nombre y apellido, no a los pacientes, a las enfermedades, como bien dijo Emilio. La individualización de la medicina no significa que vamos a tratar a un paciente por sí, sino a un grupo de pacientes que tienen una sola enfermedad, pero la vamos a tratar con la droga que necesitan y no con cualquier droga que tengamos disponible. Muchas gracias por su atención.